Hola, Venezuela, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se ha caído una, no la voy a voltear. Quiero primero hablar un poquito de la cantidad de emociones, sensaciones, sentimientos encontrados, nudos en la garganta, corazones agitados, claro que sí, así estamos todos, absolutamente todos estamos así. Todo lo que está sucediendo en este momento es extremadamente duro, extremadamente fuerte, extremadamente potente. No había querido conectarme precisamente por lo mismo, porque hay mucho dolor, pero también hay una sensación que me dijo, conéctate, habla, da un mensaje. Es importante comunicarnos, expresarnos, claro que sí. Y hasta en los peores momentos vamos a hablar, vamos a comunicarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir conmigo este tiempito de lectura, este momento de energía. Vamos a decretar lo mejor. Vamos a decretar lo mejor. Soy tu amiga Jenny de Soltarot. Vamos a sacar una carta. Es una lectura hoy un poquito especial, un poquito fuera de lo que yo generalmente suelo leer. Las energías quiero que vayan fluyendo solas, que vayan hablando solas, que todo vaya siendo completamente espontáneo. Saquemos una carta aquí del oráculo, del Tao. Carta importante que nos dice la atracción de los opuestos. Ahora mismo Venezuela está con una energía extremadamente fuerte en la que por las cosas que están sucediendo, por los eventos que se están suscitando, por todo esto que le está dando la vuelta completamente al mundo, se están acotando distancias, se están rompiendo barreras, límites. Esta energía nos habla de eso, de lo que es cortar con un límite, con una barrera, con una cerca, de romper, de esto nos habla de magnetismo, de acoplamiento, de encuentros. Aquí van a haber encuentros inesperados, Venezuela, encuentros inesperados. Fíjate algo, voy a sacar otra carta de este mismo mazo porque hay un mensaje que tiene que ser completado. Claro que sí. Voy a empezar a comunicar vamos a sacarlo del centro. Tiene que ver con el trueno. Es una sacudida, una crisis. Por algo no en vano se me pidió volver a sacar otra carta del vino. No lo pensaba hacer. Hay una sacudida ahora mismo, un trueno, una crisis. No es secreto para nadie de los cambios y del poder dramático con el que se están llevando esos cambios, con el que se están ejecutando esos cambios. Hay una conmoción muy potente que nos está haciendo despertar aquel, si es que aún a este momento, a estas alturas, hay alguien dormido, pues déjame decirte que va a ser imposible que esté dormido. Aquí hay un despertar general. Aquí factor importante que está jugando mucho en este presente, en este instante que estamos hablando o que estoy grabando yo, es la imprevisibilidad. Hay un factor que es el factor de lo imprevisible, de lo invisible, de aquello que no podemos ver, pero sí podemos sentir, Información importante, mensaje importante, número 15, número 51, 15 días pueden ser, me están diciendo, 4 días importantes como para dar un mensaje, también me están diciendo 4 días para ver ir personas, para que las ratas sigan saltando, porque hay muchas ratas saltando. Hay muchas ratas saltando del barco, sí señor, pero faltan que salten muchas más ratas y las ratas más gordas. Vamos a ver aquí otra carta de mensaje, el sol central. Me encanta esta energía que se haga presente. Nos habla de descargas de abundancia, regeneración y éxito. Venezuela, no es momento de bajar la guardia, en lo absoluto, no es momento de rendirse, no es momento de pagar la fuerza. Esto me está hablando muchísimo de que la nutrición, la energía de ahora mismo, todos, absolutamente de todos nosotros, viene directamente desde nuestro sol central, desde nuestra fuente. Esto va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero esto viene, es como el romper la crisálida para la mariposa, sí señor. Aquí hay energías de renacimiento, hay éxito, hay regeneración, mucha regeneración. No, más sin embargo, yo sé, para mí no es un secreto
Yo prácticamente estoy las 24 horas escuchando lo que está sucediendo, intentando tranquilizarme a mí, a los míos, a mis allegados, a mis amistades, por supuesto, con una sensación de mucha impotencia, de mucho desaliento, de mucha frustración, ¿no? Mucha frustración. Hay una frase, hay una palabra que no está en la Real Academia Española, que se llama frustrachera. Y yo sé que todos, absolutamente todos los venezolanos la van a entender. Es esa sensación de, Dios, ¿qué más va a pasar? Me gusta cuando las energías dicen tranquilos, paz. Se está actuando detrás de bastidores, la energía está actuando. Esto no va a ser en vano, Venezuela. Esto no va, nunca ha sido en vano y esta vez no lo va a hacer. Esta vez no lo va a hacer. Hay furia. Hay mucha furia celestial, mucha furia divina. Vamos a empezar la lectura, Señor. Tenemos el darse cuenta. Me gusta el arcano mayor número 4, 5, 6, el arcano mayor número 7 del carro, que nos habla, esto viene siendo un avance, una ruptura completa de paradigmas. Aquí se está avanzando a pasos agigantados, Venezuela, aquí se están dando pasos muy fuertes. Aquí quien no estaba ya está a favor de Venezuela. Aquí es imposible tapar el sol con un dedo, señores. Aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Aquí la luz es tan fuerte, el brillo es tan grande, ha sido tan fuerte la conmoción, lo que se irrumpió, la sacudida, que es imposible no atraer, no ser magnéticos, porque estamos hablando de energías. Sí, señor, el carro arcano mayor número 7 nos habla precisamente de eso, de ese poder de atraer, pero ya, me gusta que salga un arcano mayor de primero, porque esto es velocidad, esto es rapidez. No me gusta hablar porque no se puede tampoco, en las energías no se puede hablar de tiempo, ya lo he comentado muchas veces, porque el tiempo no existe, el tiempo no es lineal, pero sí estoy hablando, sí estoy sintiendo en este momento que esto es algo muy rápido, muy veloz. No sé, es que no puede haber pausa, no puede haber pausa. Saco una cartita aquí más guiada antes de empezar con el tarot. Y tenemos el desapego, el soltar, el confiar, sí señor. Esto no les están ratificando. Me encanta esta energía, es entregar en las manos divinas todo lo que tengamos que entregar, dar, soltar y confiar, agradecer los avances que se han obtenido, que no son pocos, Venezuela, no son pocos. Se ha crecido, se ha avanzado muchísimo. Ahora mismo es el momento para soltar cualquier sensación de frustración, de que no se puede, hay que subir las frecuencias y entregarlas a la divinidad, porque hay mucho poder ahora. También estoy sintiendo eh, la manipulación energética de ambos bandos, uno para tirar hacia abajo y otro por supuesto para tirar hacia arriba. Eh, no tienen nada que hacer, no tienen nada que hacer, hay demasiada belleza, hay demasiada entrega, prácticamente puedo sentir que el sol, el cielo nos ha escuchado, estamos siendo bendecidos. Wow, wow, wow. Carta importante lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo, Venezuela, yo voy a ir hablando lo que va saliendo en las cartas, lo voy a ir interpretando. Lo que esto es energía presente, una fotografía del instante presente, las energías cambian, por supuesto. Aquí ahora mismo están habiendo confrontaciones muy fuertes, aquí nadie queda el brazo a torcer, aquí precisamente están saliendo a luchar, están saliendo a pelear personas que habían estado tras bastidores, que habían estado como agazapadas en favor del pueblo. Estas personas están defendiendo el pueblo. Vamos a ver, acá tenemos, mira, fíjate acá, tenemos aquí una especie de, me gusta cuando hay sincronicidad numérica, porque esto es a la espera de algo, a la espera, sí señor, a la espera precisamente de una orden, a la espera de algo, pero siento que se les fue de las manos, como que tardó mucho en darse esa orden, ya la gente, siento personas aquí que están trabajando como sin haber esperado un mandato, una luz, porque sienten que en el fondo ya sabían lo que tenían que hacer. Vamos a enderezar esto. Tenemos acá precisamente el poder por las fuerzas, el poder por las manos. Esto es cobrarse la justicia por las propias manos, pero de una manera, entre comillas, ya sabemos lo que voy a decir, desesperado. Sí, esto es algo desesperado que se tenía que hacer y se está haciendo. Aquí se conversó fuerte, se conversó muy fuerte.
porque han muerto personas, hay personas que les han privado su libertad, las están maltratando, mucha gente inocente sufriendo, pero ya se decidió ponerle freno a esto, se decidió tomar acción, se decidió hacerlo para no implicar a personas que puedan ser más perjudicadas en este tema. Vamos a ver un poquito aquí cómo aclárame por favor estos 8. Sí, aquí esta pelea va a seguir, esta batalla va a seguir, esta batalla se encrudece, se divide, se parte, empiezan a formar parte de los equipos que están actuando de noche. Mucha gente armada está trabajando de noche para proteger los suyos, para protegerse. Esto no va a cesar, señores. Esto va a ir creciendo. Esto va a ir tomando cada vez más fuerza y cada vez van a haber personas con más poder uniéndose a estos equipos, a estos grupos. Tenemos aquí la papisa con mucha sabiduría, la papisa sale, arcano mayor número 2. La papisa nos está hablando de eso que se está cuidando en secreto, esas ideas que se están empollando, la máxima demostración de sabiduría se está haciendo ahora mismo. Hay todo lo que es en el tarot de Marsella, tenemos aquí la papisa, es la máxima representante a nivel de sabiduría del tarot. Es el papa hembra, el papa mujer, tiene aquí el Torah en sus manos, tiene completamente el conocimiento, el poder, tiene los papeles, tiene a nivel de documentación, lo tienen todo de su lado, todo está completamente atado, muy bien atado. Aquí no se está dando un paso en falso. Aquí hay una persona que es intocable, que es completamente bendecida, que está bendecida, es intocable. No porque sea de otro planeta, no porque sea de hierro, aunque lo parece, pero sí es verdad que a nivel energético está completamente blindada y protegida. Saben que cada cabello, cada fibra de su cabello, cada fibra de su cabello vale oro y está completamente conectado. Me están hablando de conexiones divinas. Sí, señor, de rituales. No sé por qué me ha llegado tanto la palabra rituales. Sí, señor rey. Ok. Un rey de espada. Aquí hay gente trabajando en lo oculto, haciendo manejo de magia negra, magia oculta. Yo sé que no es un secreto para nadie, pero las cartas tienen que decirlo. Aquí están intentando cortar con la vida de personas, de personas poderosas, de personas influyentes a todos los niveles, cortarlas. Fíjate que le da la espalda. Aquí hay gente actuando de manera oscura. Ya no saben qué hacer, Venezuela, ya no saben qué hacer, se saben perdidos, se saben completamente perdidos, sí, señor, no tienen la ganancia, no tienen la victoria. Aquí se les corta el flujo, se les corta el flujo, se les corta no saben, no tienen nada que hacer con lo que tienen mucho y no pueden hacer nada con lo que tienen, están completamente desbloqueados, no los quiere nadie, ni siquiera en su tierra, ni siquiera afuera, no saben qué hacer, no tienen a dónde ir, están desesperados y desamparados. Solamente la única herramienta que tienen en su poder es eso, el poder. Por eso se aferran, tienen miedo, vergüenza, tienen sensación de ahorcamiento. Ahora mismo veo que hay gente que se siente ahorcada, se siente ahogada y ahorcada. Están nadando en su propia desesperación. Mira, aquí está el colgado, el arcano mayor del 12 nos habla de lo mismo, nos está hablando de una pausa, un momento, un tiempo que se va a tomar porque es necesario ahora mismo para validar todo lo que se está haciendo a nivel internacional. Me gusta mucho esta lectura, me gustan mucho estas cartas en este momento. Este colgado también puede estar hablando de cambio de perspectiva de dirigentes internacionales cambiando la visión, cambiando la forma de ver lo que está sucediendo en Venezuela, porque saben precisamente que no pueden apoyar a un gobierno genocida, a un gobierno un narcogobierno, a gente enferma, a gente dañina, a gente malvada, a gente maquiavélica, a gente que no le importa absolutamente nada ni nada con tal de mantenerse en el poder, porque se saben perdidos. Se saben perdidos, sabes que no tienen la razón, no la tienen, no señor, no la tienen. Aquí tenemos el 9 de copas, señores, sí, vamos a celebrar, vamos a disfrutar. Estas son noticias que van a llegar muy rápido, noticias que vienen ya. Vamos, no perdamos la calma, no va a ser fácil, por supuesto que no va a ser fácil. Aquí van a dar batallas, van a evitar que celebremos. Me sale el sumo sacerdote también, la emperatriz. Me encantan estos arcanos mayores. Solo detenerme cuando sea un arcano mayor, pero aquí me salen los dos. Y precisamente los dos más potentes del tarot. Tenemos el sumo sacerdote, la emperatriz. Recuerda que también habíamos tenido aquí, wow,
la suma sacerdotisa, la emperatriz y el sumo sacerdote. Señores, aquí hay apoyo. Aquí hay apoyo, aquí hay poder, aquí hay evolución y crecimiento. Aquí se sabe lo que se sabe. Aquí tenemos la sabiduría en pleno y blindada, cerrada, trancada, todas las puertas abiertas. Nada y nadie va a poder detener este avance. A esta gente le queda muy poco, pero eso sí van a hacer todo el daño que puedan. Todo el daño que puedan. Ya lo están haciendo. Tenemos aquí otra vez Arcano Mayor el carro, por segunda vez, esto viene rápido, segundo mazo que saco y el Arcano Mayor el carro vuelve a revelarse acá, vuelve a manifestarse. Esto es avance y en este momento me están diciendo que la noche va a ser muy importante. La noche está siendo muy importante, hay muchas herramientas ahora mismo jugando a favor, hay conversaciones a nivel internacional para proteger, para cuidar. Esta gente ha intentado irse para algún sitio y le han dicho que no, le han trancado la puerta en la cara. Les han trancado la puerta en la cara y les han dicho de todas las patas que cojean. Le han aconsejado, y no desde hace poco, hacer las cosas bien, les han dado oportunidades y no las han querido. Esta gente simple y llanamente ya se tomó la decisión, ya salen porque salen y celebramos porque celebramos. Me gustaría saber si tenemos alguna pregunta, por favor. Bueno, hay una pregunta que se repite y la energía, las energías ya lo han colocado en la mesa. Hay un juego que está trancado porque hay una parte que tiene unas pruebas ya publicadas, hay otra parte que no quiere reconocer las pruebas y cómo se destranca esta situación, porque es delicado, porque como por pulso no podría ser. ¿Cómo se destranca? ¿Cómo estas dos partes llegan a un acuerdo? ¿Cómo se sale de esto? Aquí se avanza, aquí hay prosperidad, aquí es un sí rotundo, aquí hay un nuevo comienzo financiero, hay nuevas oportunidades financieras, hay un nuevo trabajo. Esto se destranca simple y llanamente. Sí, hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando. Aquí se va a manifestar, fíjate algo, qué importante esto. Aquí se manifiesta lo que se está hablando desde hace rato, que son los milagros, se hacen milagros. Hay que mantener altas las energías. Aquí lo que es el romper el juego, o sea, está trancado el juego, lo que es ver quién sale, ganador, vencedor, no hay que esperar en eso, porque ya el que ganó, ganó y todos lo sabemos. Aquí la calle está hablando claro, la calle está diciendo lo que hay una ganancia muy grande, inesperada, hay una suma global. Hay escrituras ya reveladas, hay realización de sueños. La estrella nos habla precisamente de que el universo nos muestra que podemos tener fe en lo que está sucediendo. Esto es un sí rotundo, satisfacción, renovación, espiritualidad renovada. Aquí veo sonrisas, veo crecimiento. No estoy viendo cartas negativas a nivel de que esté trancado, porque trancado no está. Lo que sucede es simple y llanamente de que tenemos unos esbirros, tenemos a unos enfermos aferrados que no se desapegan, no sueltan el poder, no lo quieren soltar y se quieren mantener por las malas. Y tienen en sus manos el poder de armas, pero no son todas las armas del pueblo, absolutamente no. Hay muchas opciones, hay muchas elecciones, pero ahora mismo lo que ellos no quieren soltar, se les sigue presentando ahora mismo la oportunidad de escoger, de elegir, de tomar decisiones, de irse, de soltar algo, pero no lo van a hacer. O sea, juego trancado no está, solamente lo que tenemos es una panda de enfermos aferrados a un poder, aferrados a algo que no quieren irse y son personas muy peligrosas y están haciendo lo que les dé la gana para seguir dañando, porque se saben perdidos. Un juego se tranca cuando hay dos bandos que están nivelados y que ambos bandos están jugando limpio, pero es que aquí no hay un juego limpio, aquí esto es un juego muy sucio, aquí hay un solo ganador y no se está jugando, aquí no, esto no es un juego, esto es un ganador rotundo que lo hay una fracción que ha ganado, que ha hablado claro, que lo ha dicho claro, que el pueblo le ha apoyado y hay un bando que se resiste a soltarlo. Simple y llanamente, esto es cuestión de tiempo, y como me salen dos veces el arcano mayor número 7, que es el carro, me sale la papisa, me sale el emperador, la emperatriz, me salen arcanos muy fuertes. Esto quiere decir que esperemos un poco, tengamos un poco de paciencia y creamos en lo divino, en la divinidad y sigamos poniéndole mano duro y mostrando la cara de
de que no tenemos miedo, de que vamos adelante. Ya es momento de que el miedo pase del otro bando, de que el miedo pase del otro bando. Y esto viene ya, caballero de espadas viene rompiendo, el miedo se pasa al otro bando. Cuestión de tiempo, Venezuela, el miedo se pasa al otro bando. El carro nuevamente me sale por tercera vez, en tercer mazo. Aquí tenemos la reina de oros, tenemos las bendiciones, tenemos la abundancia nuevamente. Venezuela, estamos a esto de reventarle las cuatro patas a esa bestia. No desistamos, no bajemos la moral. Es importante no bajar la moral. La única manera que tienen para rompernos las piernas es bajando la moral. Lo están intentando y lo están haciendo, yo sé. Hay mucho dolor, lo sé. Pero es que no van a poder, no van a poder. El carro avanza, el carro viene ya y se les viene encima. Se les viene encima. ¿Hay otra pregunta? Esa era la duda generalizada. Y bueno, Duda ya. generalizada. Venezuela, gracias por estar, gracias por tu presencia. Yo voy a sacar aquí un mensaje muy lindo de los 72 nombres de Dios. Yo creo que más que momento para cualquier tipo de especulación o lo que sea, es simplemente centrarnos, meditar, observar lo que está sucediendo desde el corazón, saber, confiar en la magia, en la divinidad, que es el momento adecuado, es el momento exacto para hacerlo. Vamos a darle fuerza a todas esas personas que están luchando. Tenemos todo de nuestro lado en este momento. Nunca antes habíamos estado tan del lado, con tantas energías apoyándonos. ¿Están pasando cosas feas? Sí. ¿Van a seguir pasando? Por supuesto. No me gustaría decirlo, pero sí. Pero es cuestión de tiempo. Se saben perdidos. La máxima agonía la están viviendo ellos. Aparte de que, fíjate algo, educar sin predicar, este nombre nos ennoblece con bendición y rectitud, nos despierta a la trascendencia y nos ayuda a entender nuestras emociones para saber expresarlas. La verdadera misión de los padres es que el brillo de palabra y acciones inspiren a sus hijos. Este código otorga el don de nuestro maestro interior, resplandezca y sea ejemplo y guía. Es Hey Jude. Venezuela, vamos a seguir estando en contacto, vamos a seguir hablando, las energías cambian. Fuerza, constancia, ánimo, seguir levantando la frecuencia, dando el apoyo de la mejor manera que tenemos y que podemos, los que no estamos allí en las calles apoyando y dando el pecho, dando la cara, es subiendo las vibraciones, la energía, enviando nuestros mejores deseos y nuestras mejores oraciones para que toda esta red se una y toda esta gente caiga, que va a caer, ya están perdidos, nadie los quiere, no los quiere ni su familia. No tienen dónde ir, son unas ratas acorraladas y por eso intentan de pelar los dientes, por eso muerden. Venezuela, te quiero mucho, mil bendiciones, estamos juntos, vamos a unirnos cada vez más en oración, no permitamos que nos desunan, no permitamos que nos bajen las frecuencias, por favor, te quiero mucho, Venezuela, besitos.